Bueno, ¿cómo están todos? Esta es la primera parte de la presentación de PowerPoint que hicimos junto a Ramiro. El trabajo está dividido en 4 partes. Esta primera parte es más que nada una introducción, temática y demás. Pero bueno, aquí tenemos un índice para que tengan una idea cómo es. Básicamente el índice habla sobre justamente todo lo que tiene que ver con la importancia de la protección de los miembros superiores y la segunda parte habla sobre la normativa vigente aplicable. El tercer paso o tercer punto tiene que ver con los tipos de equipos, que no solamente son los guantes, también mencionamos los manguitos ahí. Y después hay una cuarta parte sobre una NTP, la 748, que va a estar detallada ahí en el punto 4. Y allí dice anexos porque en realidad nosotros encontramos unos materiales interesantes que van a estar anexados en algún lugar. No aparecen al final de esta última presentación, más que nada se sustituyó por una especie de conclusión, una especie de resumen, pero los anexos van a estar publicados, los van a poder ver, son materiales documentales en formato PDF, algunos videos y, y algunos links para poder encontrar información al respecto. Bueno, en la introducción básicamente lo que hacemos es dejar bien en claro que obviamente las extremidades superiores están evidentemente sometidas a riesgos de los que habitualmente conocemos para otras partes también del cuerpo, como mecánicos, eléctricos, térmicos o químicos. Por ahí hay distintos tipos de estimaciones. En una de la documentación que buscamos decía que prácticamente el 40% de las lesiones de los trabajadores ocurren en las manos. Y sobre todo destacar lo importante que es el hecho de que las manos son, como dice ahí, un instrumento de alta precisión, ¿no? O sea, en el sentido de que nos facilita en gran medida hacer trabajos a veces bastante precisos, cosa que obviamente nos diferencia, eh, y, pero a su vez también son muy frágiles, por lo tanto es extremadamente importante que podamos cuidar nuestras manos, sobre todo las manos, porque hay una cuestión que justamente hay que analizar y es el hecho de que si perdemos, por ejemplo, una mano, prácticamente el resto de la extremidad queda disfuncional, en el sentido de que no nos va a permitir justamente realizar ningún tipo de actividad con ese miembro. Y bueno, justamente el hecho de la protección, como decíamos arriba, tiene que ver por la exposición a temperatura, el tema de poder lacerarse con el roce con superficies, de generarse cortes o incluso que sean golpeadas, como menciona ahí, y a veces las sobrecargas también que pueden sufrir las manos, y bueno, y todo lo que es perforaciones. Los guantes evidentemente entonces son elementos de protección personal usados para evitar los daños en las manos. Existen equipos que protegen antebrazo, incluso el brazo entero. Ahí podemos ver en la parte 3 cómo está, cómo hay 3 ejemplos de manguitos para que veamos cómo y para qué se pueden usar. Entonces es crucial entonces proteger nuestras manos, obviamente porque el operario acciona con sus manos para realizar las tareas, así es importante entender que los mayores daños sufridos pueden ser a causa de no disponer de un equipo que minimice las consecuencias. Esto es importante destacar por el hecho de que, como siempre, y ya estamos bastante acostumbrados a escuchar esto, el equipo de protección personal solo lo que busca es reducir o mitigar las consecuencias de un posible accidente, no evitarlo, por supuesto. Pero bueno, a veces no solamente tenemos que considerar que la protección va a raíz de la causa propia del accidente, sino que en ocasiones las situaciones de daño pueden surgir por el mal uso de un guante, y ahí puede ser, no es mi talle, está mal ajustado cuando requiere ajuste, ¿no? Por supuesto, o incluso el guante no es el adecuado, algo bastante común que no solamente ocurre en guantes, sino también, por ejemplo, en mascarillas, ¿no? Y bueno, y basado en el nivel de protección, la ergonomía que se busca y el confort, que es muy importante,
que se tiene que buscar el guante que, bueno, que dé la eficacia adecuada para la tarea a realizar. Esto, por supuesto, surge de la evaluación de los riesgos y ahí se va a saber, evidentemente, cuál es el guante apropiado. Más adelante van a ver que hay alusión a esto y hay un material anexo que es como un catálogo de guantes de una empresa Mapa, se llama, que es muy bueno, está muy completo, del cual extrajimos parte, pero en realidad allí está todo completo en el material que va a quedar publicado. Y ahí van a ver claramente por qué es importante el tema de la selección adecuada de los guantes. Allí, como verán debajo, dice video protección para las manos, un video que está anexado también, que podrán verlo cuando deseen. La idea es que se iba a publicar acá y se iba a poder ver directamente, pero el documento queda muy pesado. Bueno, hay que garantizar también, de acuerdo al guante y la actividad que se haga, por ejemplo, la inocuidad que surja para ese guante, si es necesario, ¿no? O sea, el hecho de que no genere un riesgo sanitario, como dice ahí, porque en ocasiones el guante, por su degradación o simplemente por el material que está construido, puede generar un problema con respecto a lo que es contacto con alimentos. Así que, por supuesto, entre otras cosas, entender que si el guante presenta ciertos deterioros, por su propio desgaste, o también puede presentarlo por exposición al sol, a la humedad o situaciones en las cuales el guante puede sufrir alteraciones dentro de sus características, ya sea resistencia, calidad, etc. Debajo justamente ahí también hace mención a una declaración de conformidad de contacto con alimentos. Eso es una declaración que lo van a ver también en el anexo. Es un documento expresado por una empresa que determina, declara que su guante está conforme con las características en cuanto a los ensayos que se le hace para lo que es inocuidad. Van a ver que ese documento, si no recuerdo mal, tiene 2 páginas y en la segunda hoja explica claramente cuáles son los tipos de ensayos que se hacen y bueno, y obviamente como en todos estos casos los límites que hay de tolerancia, en el sentido de que bueno, si los ensayos generan valores por encima de lo permitido, por decirlo de alguna manera, obviamente ese guante no tendría esa inocuidad de la que estamos hablando. Entonces la empresa lo que hace es emite un documento que se llama así, declaración de conformidad, y que bueno, que es lo donde ellos aluden el hecho de haber hecho los ensayos, las pruebas correspondientes y estar dentro de los parámetros aceptables. Dentro de las categorías de los guantes, obviamente de acuerdo a la función, que eso lo vamos a ver en la parte 3, pero también para lo que es la característica CE del tipo de Comunidad Europea, aparecen 3 categorías. Esto también lo explica Ramiro más adelante en otro momento. Pero bueno, los categoría 1 son los guantes más sencillos, que obviamente, como dice ahí, protegen de los riesgos leves o poco riesgo, digamos. Y lo interesante entonces es que los categoría 1 son guantes que están fabricados sin ser sometidos a ningún tipo de examen, y lo único que hace el fabricante es emitir un certificado de conformidad, que ahí también hace alusión, lo ven en azul, la posibilidad de consultar en el material una declaración de conformidad de un producto, que acá ya no tiene que ver con la inocuidad, sino básicamente que conforme con ciertas normas, ¿no? O sea, es como que la empresa lo que hace es declara que su equipo está de alguna manera cumpliendo con esa normativa y las menciona cuáles son, y por supuesto, y incluso nosotros las tenemos como anexo también. Esto significa entonces que nosotros podemos ya nomás, cuando vemos un guante de acuerdo a los pictogramas y las identificaciones que tiene, que si dice CE categoría 1 es un guante sencillo que no tiene exámenes de fabricación, solo una declaración de conformidad del propio fabricante. En cambio, si es un categoría 2, es un guante de diseño intermedio, se menciona, y bueno, obviamente ya para otros tipos de riesgos, donde puede haber lesiones que incluso, como menciona ahí, pueden ser graves o fatales, y ahí ya lleva, además de la declaración de conformidad, una certificación por un organismo, obviamente un organismo habilitado, que es el que certifica que ese guante, bueno, cumple con los requerimientos establecidos. Y los categoría 3 son obviamente los más exigentes y, digamos, son para protegernos de riesgos que son en muchos casos irreversibles, como menciona ahí. Por lo tanto, habla de 3 cosas, debería ser, por eso es categoría 3. Tiene la declaración de conformidad del fabricante, tiene el ensayo, perdón, el certificado del laboratorio, y a su vez tiene controles de fabricación. Que es el único que tiene controles, es el de categoría 3.
Acá vemos, por ejemplo, certificados y pictogramas. Justamente los pictogramas los vamos a ver después adelante en el punto 3, donde veamos los tipos de guante y ya podemos asociar. En realidad la clasificación, en algunos de los casos ahí menciona de 0 a 4, que es una de ellas, pero eso refería a la N388 del 2004. Si miran abajo en la franja amarilla, hace alusión a la norma N388-2016, que es la más nueva, donde ahí la clasificación de los números ha diferido un poco, pero en realidad lo importante es que esos números, cuanto más alto sea el valor, mayor resistencia o protección tiene, por ejemplo, contra impactos, contra pinchazos, contra distintos tipos de temperatura, etcétera, etcétera, en el caso como esté establecido, ¿sí? Ahí los que vemos básicamente son los más clásicos: riesgo mecánico, ese símbolo que es como un martillo, el del corte por impacto, que es como un cuchillo, radiaciones ionizantes, el símbolo típico, el trabajo de motosierras, los riesgos por temperatura, calor y fuego, justamente bomberos. El siguiente, que es como un librito con una I, indica de que hay información sobre el producto ahí. Esto es para que el usuario, digamos el trabajador o quien tenga que hacerse esta información, entienda de que eso indica que hay información, que hay que prestar atención y leerla, por supuesto. Riesgo de frío, el símbolo ese como de justamente clásico de frío. El de calor y llama, el de radiactividad, los de químicos, que hay dos, dependiendo de qué norma cumplen, para qué requisitos, ahí queda claro cómo es, para microorganismos, el típico de imagen, y después el último, riesgo por electricidad. Los guantes dieléctricos, por ejemplo, tienen eso. También los vamos a ver en el punto 3. Acá los vemos un poco más detallados, justamente como decíamos. Si empezamos por la izquierda, vemos que justamente los peligros mecánicos son justamente lo que indica de acuerdo al nivel de rendimiento. 0 a 4 para resistencia a la abrasión, 0 a 5 para resistencia al corte, 0 a 4 para desgarros, 0 a 4 para perforación. Por lo tanto, un guante podría tener, por ejemplo, una resistencia 3, 4, 1, 2, y ahí me está dando justamente cuál es la resistencia de acuerdo a esta norma que tiene ese guante. Obviamente que en este caso y de acuerdo a esta norma, si el guante fuera 4, 5, 4, 4, sería lo más resistente que existe en este tipo de producto. Debajo dice para protección química, el de general es la norma N374, para microorganismos también, y después para contaminación radiactiva la N421, cuando es calor y fuego también hay valores que se establecen, comportamiento del fuego del 0 al 4, en realidad son todos del 0 al 4, resistencia al calor por contacto, por convectividad, digamos, por radiación, o sea, el calor radiante que se dice, la resistencia para pequeñas proyecciones de metal en fusión, o sea, con temperatura. Esos dos últimos son para pequeñas o para grandes proyecciones, ¿no? Y ahí está como viene clasificado. Arriba a la derecha, peligros para frío, la norma 511, la clasificación son con 3 números, de 0 a 4 los dos primeros, 0 o 1 el último, porque claro, 0 si no tiene permeabilidad al agua y 1 si la tiene, y 0 a 4 para resistencias a lo que es frío convectivo o frío por contacto. En abajo del todo, protección química específica, también es la NN374, vieron que en el escudito el icono es distinto, y ahí tiene codificaciones de acuerdo al producto. El A es el metanol, la B es el acetona y así sucesivamente, ¿sí? Al medio, en azul, aparece una alusión de que en anexos aparece una norma, la ISO 374-2016, donde justamente habla de todas estas cosas y sobre todo protección contra químicos y microorganismos, y está establecido ahí. Requerimientos técnicos y de fabricación. Bueno, la ASTM, que es la American Society for Testing and Materials, que significa algo así como la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, tiene disponibles distintos tipos de normas. Algunos tienen que ver con requerimientos técnicos y manufactura y otras con ensayos, pero básicamente ahí menciona algunas. Parecen ser links, no sé honestamente si funcionarán si intentan verlos desde ahí. Y OSHA, justamente, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, es una agencia de Estados Unidos, dentro de sus normas tiene la 1910-137, que está en anexo, si la quieren ver, que establece justamente requisitos para equipos de protección eléctrica y menciona justamente los requisitos específicos de los guantes en trabajos eléctricos. Más abajo, dos menciones a normas más, la UN en 420-2004 para guantes de protección, esas de requisitos generales, y la 425-2016, que es un reglamento
de la Unión Europea que deroga el reglamento, la directiva en realidad 686 del 89 sobre equipos de protección personal. Está adjunta también por si tienen interés en verla. De las normas UNIT, bueno, les cuento que quisimos obtener las normas y como vimos la otra vuelta con el profesor, hablamos de eso en la clase presencial, solo se pueden adquirir comprándolas o yendo a la biblioteca, lo cual evidentemente desistí, pero un dato importante es que pude averiguar que si nosotros presentamos una constancia de vedelía de que estamos haciendo un curso terciario, UNIT nos hace 40% de descuento en la compra de normas, que obviamente en el caso de las normas para guantes, el compendio total que incluía 6 valía 1.000 pesos más o menos, lo cual no compramos, pero se puede adquirir y por lo menos saber que es bueno que en algún caso si fuera necesario en esas condiciones se podría hacer. La norma que mencionamos más que nada es la 859, pues, que es para guantes de cuero, y la 860 que está abajo mencionada porque es la que implica justamente cómo se comprueba la calidad del guante. Y bueno, en cuanto a la norma en sí mismo me habla sobre cómo tiene que ser el puño, los refuerzos, las costuras, las puntadas, la parte para los dedos, los bordes que tienen que tener alisados, las terminaciones, los componentes que lleva, los talles, cómo se mencionan y los tamaños. Refiere a digamos, los espesores son como PML, o sea, pequeño, mediano y grande, o livianos, perdón, debí decir, pesados, perdón, acá estoy confundiendo, pesados, medianos y livianos, y para el tema de los tamaños, grandes, medianos y chicos. Y después, bueno, cómo va marcado, o sea, la marcación, cómo va, dónde va la etiqueta, la identificación del fabricante, el embalaje, etc. Y bueno, y por último acá vemos los riesgos, así medio rápido, riesgos que presenta el trabajo con las manos, mecánicos, dice los factores más comunes de las lesiones, como son los cortes. Bueno, ahí se presentan justamente con herramientas filosas, ante piezas metálicas, con vidrios, lo que provoca cortes en la piel, en los tendones, en los nervios, incluso en los vasos, abrasiones, pinchazos, rasguños, esguinces, incluso fracturas. De los químicos a la derecha, son de ocurrir al manipular los envases, al trasvasar, al mezclar productos, cuando se utilizan trapos, pinceles, piezas, etc., donde se pulverizan sustancias también, cuando se hacen limpiezas de equipos. Esto provoca quemaduras del tipo química, úlceras en la piel, irritación, dermatosis, incluso cáncer en algún caso. El calor, las temperaturas extremas, en este caso el calor, son una amenaza obviamente para las manos del trabajador, cuando manipula equipos, cuando hay máquinas que tienen temperatura. Los trabajos de soldadura, en fundición, el infrarrojo, que se usa para secados. Esto provoca lesiones justamente que tienen que ver con quemaduras de distinto grado, incluso enfermedades, como menciona ahí otra vez, dermatosis o cáncer de piel. Y para el frío, que esto ocurre, por ejemplo, cuando hago conducción de vehículos a la intemperie, cuando manipulo químicos o gases licuados, todo aquel trabajo que sea a la intemperie, o con cámaras de frío, por supuesto, esto pueden provocar justamente congelación en la piel. La adherencia de la piel por superficies congeladas, la disminución de la velocidad en el flujo sanguíneo, enfermedades que afectan incluso a los músculos. Decreto que aplica. Decreto y normativa donde se menciona el uso de equipo de protección personal para miembros superiores. Decreto 103/96 del 20 de marzo de 1996. Homologación de normas UNIT. Decreto 406/88, prevención de accidentes de trabajo. 125/014, seguridad e higiene en la industria de la construcción. 307/099, reglamentación para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. El 321/009, reglamentación sobre seguridad, higiene y salud ocupacional en la actividad agropecuaria. Tenemos una homologación de normas UNIT, también dentro de estos decretos. Tenemos el artículo primero, que los equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas técnicas de UNIT. Y tenemos una gran cantidad de números acá de UNIT. En el decreto 406/88 de protección de accidentes de trabajo, en el capítulo primero de disposiciones generales, tenemos varios artículos. Obligatoriedad de uso de equipo de protección personal provisto por el empleador y gratuitos. El segundo artículo, contar con certificado de homologación que acredite que cumple con las normas técnicas de homologación aprobadas por la autoridad oficial competente.
Tercer artículo, obligación de emplear los medios preventivos de carácter general. Cuarto artículo, que los CPP no generen molestias innecesarias para quien lo usa y no entrañe por sí mismo peligro. Quinto artículo, cuidado, mantenimiento, reparación o reposición de los EPP. En el capítulo 6 de protección de mano tenemos el artículo 14. Será obligatorio el uso de guantes o manoplas individuales para todos trabajadores ocupados en tareas que por su propia naturaleza o por los útiles o materiales empleados constituyan riesgo para sus manos, sea por agresión mecánica, física, química o biológica. El tipo de guante o manopla y los materiales que se empleen en su confección, ya sea cuero, tela, amianto, etc., deberán ser adecuados en cada caso al uso al que se le destina, cuidando que ni su forma ni el material empleado en ello dificulte el trabajo o perjudique las manos del operador. En determinadas circunstancias, la protección se limitará a partes de la mano o se extenderá a los brazos. En estos casos se utilizará protecciones para estas partes. En el decreto 125/014 tenemos el artículo 113. Equipos de protección personal deberán contar con constancia de normalización técnica reconocida. También deberán contar con la correspondiente certificación, la que deberá ser otorgada por un organismo certificado reconocido nacional o internacionalmente. Los EPP deberán ser los adecuados para la tarea y compatibles con el sistema utilizado. Deberán ser inspeccionados antes de cada uso, estableciéndose procedimientos y registros a fin de garantizar el adecuado estado de los mismos de acuerdo a las especificaciones del fabricante. En caso de lo contrario, los mismos deberán ser descartados. Siguiendo también dentro de este decreto, el artículo 380 será obligatorio utilizar guantes o manoplas de cuero o similares en las siguientes tareas: picados varios, traslado de materiales, ya sea cerámica, piedra, baldosa, ladrillos, en acarreo de hierro y para los trabajos en caliente. En el artículo 381 será obligatorio utilizar guantes de goma para los operarios que tengan contacto directo con la mezcla, hormigón fresco, asfalto, ya sea frío o caliente, o realizan la siguiente tarea: revoques, alisados con portland, colocación de pisos de monolito o calcáreos, revestimientos cerámicos, así como para los trabajadores sanitarios cuando encabecen caños de hormigón. En el decreto 307/099, reglamentación para la protección de la seguridad y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, tenemos el punto 623, medio de protección personal, acordado por lo dispuesto con las normativas de utilización de equipos de protección personal. Cuando las medidas anteriores sean insuficientes, sean escasas y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios. Tenemos el capítulo 9, equipos de protección personal. El artículo número 72. El empleador deberá proporcionar en forma gratuita a sus dependientes los equipos de protección personal, herramientas, máquinas y otros elementos de trabajo adecuados para las actividades específicas a desempeñar, así como instruir a quienes corresponda el uso y mantenimiento de los mismos. En el artículo 74, los trabajadores están equipados con los siguientes elementos de protección, según las actividades a desempeñar. En el caso de que sean vivero, tiene que tener botas de goma, botas de goma, calzado, guantes, sombrero o visera, y ropa impermeable en los casos que corresponda de acuerdo a la estación climática. Cuando es en plantaciones, tiene que utilizar zapatos de seguridad, guantes. Como elemento adicional, en la plantación mecanizada se otorgará antiparras y protección auditiva si supera los 85 dBA. En el artículo 87, en las manos deberán utilizar guantes protectores de acuerdo al producto que manipule. En el artículo 124, al manipular cables de acero, será indispensable usar guantes protectores preferentemente de palo. En el artículo 72, los trabajadores tendrán a su disposición de corresponder y según la actividad desempeñar,
los siguientes elementos de protección. En lo que es la ganadería, calzado resistente y adecuado, guantes de cuero, sombrero de ala ancha o similar, con cubrenuca, ropa y calzado impermeable en los casos que corresponda, de acuerdo a la estación climática. Se deberá suministrar lentes de protección, delantales, guantes y botas, y cuando se realicen tareas de higiene y desinfección. En el caso de animales de granja se dará mascarilla descartable para polvo, guantes y sombrero cuando corresponda. En la cría de insectos, calzado adecuado, camisa de manga larga, guantes de cuero, sombrero de ala ancha o similar con cubrenuca, ropa y calzado impermeable en los casos que corresponda de acuerdo a la estación. En la cara, cuello y cabeza deben estar protegidos mediante capuchas, redes o mallas para impedir el contacto con los insectos. En los tambos, para los trabajadores que actúen a la intemperie, sombrero de ala ancha o similar, con cubrenuca, capota y calzado impermeable. Para trabajadores que realicen tareas de ordeñe, delantal impermeable, botas de goma, guantes de goma o material similar y gorra. Para las tareas de limpieza deberán suministrarse guantes resistentes a los productos de higiene y desinfección, así como botas de goma y ropa impermeable. Para la hortifruticultura tienen que utilizar calzado con puntera de protección en las tareas que impliquen el manipular cargas, guantes apropiados cuando la tarea lo requiere, sombrero con cubrenuca en tareas que implique estar expuesto al sol, ropa y calzado impermeable en tareas que no se suspendan por lluvia e implique estar impuesto a estas. En los cultivos de arroz, calzado adecuado en las tareas que impliquen el manipuleo de carga deberán tener puntera de protección, guante de cuero, sombrero de ala ancha o similar con cubrenuca, ropa y calzado impermeable en los casos que corresponda. En los casos que implique que el trabajador se desplace o trabaje en las zonas inundadas, deberán ser provistos de botas de gomas de altura adecuada, pasando la rodilla por lo general. En el cultivo de la caña, botas de cuero de media caña o calzado de cuero con polainas con protección de media pierna. En las tareas que impliquen el manipuleo de carga o calzado, el calzado deberá tener puntera de protección, guantes de cuero, lona resistente o lona y cuero que protejan el antebrazo, sombrero de ala ancha o similar con cubrenuca, ropa y calzado impermeable en los casos de que corresponda de acuerdo a la estación climática, ¿no? Y en lo que es agricultura de secano, hay que utilizar calzado adecuado. En las tareas que lo impliquen el manipuleo de cargas deberá de tener puntera de protección, guantes de cuero, sombrero de ala ancha o similar, con cubrenuca, ropa y calzado impermeable en los casos que corresponda de acuerdo con la estación. Bueno, esta es la tercera parte sobre nuestro trabajo de equipos de protección personal para miembros superiores. Ahí justamente menciona que vamos a hablar de los tipos de equipos que hay, guantes y manguitos, y obviamente hay una gran variedad. Esto refiere más que nada a los sectores en los que trabajamos, depende también del tipo de protección que pretendamos. Vamos a hablar de los pictogramas que los acompañan, ya algo ya mencionamos también, de las características que tienen, incluso pusimos un costo de referencia para los tipos de guantes que antes que nada, considerar de acuerdo a las prestaciones que tienen los guantes, de qué tipo pueden ser. Ahí quedó un poquito apretada la información, pero creo que era más oportuno que se viera así. Guantes de un solo uso, los materiales típicos son PVC, nitrilo, látex o tripolímero. En su interior pueden ir empolvados o clorinados y obviamente difieren del color y de las dimensiones. Un dato interesante que no está acá en la presentación, pero que en el material fue leído, es que en muchos de los casos se adquieren guantes con colores distintos para que los trabajadores distingan para qué uso son.
más allá de que sean del mismo tipo. Entonces uno puede elegir decir, bueno, los guantes de color, no sé, verdes, son los que se usan en tal sector, pongámosle que sean de nitrilo, ¿no? Y los guantes que son azules también de nitrilo, pero se usan en otro sector. Por lo tanto, tienen distintos usos y bueno, evidentemente estarían expuestos a distintos contaminantes y para no mezclar eso también. La protección estanca, que tiene que ver justamente con el tema de cuando lo trabajamos en lugares donde hay humedad o sumergidos y demás. Vienen de protección ligera, estándar o alta, el tipo de desgaste que tienen, se clasifican así, si son de uso por corto tiempo, de uso intermitente o de uso continuo. También una de las prestaciones es el mantenimiento que llevan, qué duración tienen, en qué entornos se pueden usar, si entornos húmedos o secos, cuando son de riesgo químico. Los materiales habituales son PVC, nitrilo, látex, igual que en el caso anterior los tripolímeros. La permeación es muy importante, la degradación que tienen, el riesgo, si es sobre salpicaduras, si es de contacto frecuente, si es contacto prolongado con el químico. Y el tiempo de desgaste lo mismo, si es de uso corto, por poco tiempo, si es de uso continuo, intermitente y demás. Los de que son de protección contra cortes se tienen que ver las prestaciones en cuanto al entorno, si sirven para entornos húmedos, secos o grasientos, si su riesgo que protegen de cortes es moderado o alto y la duración que pueden tener. Y los de protección, las protecciones de protección térmica tienen que ver con la temperatura que soportan, otra vez el tema del entorno, que en este caso se suma el químico, y los tiempos de contacto, que también corto, intermedio o prolongado. Y ahí vemos imágenes de los guantes que supondrían ahí este tipo de prestaciones. Una cuestión que también es muy importante en la selección del equipo es el tipo del puño. Allí sobre la izquierda pueden apreciar que hay distintos tipos de puño, el puño de seguridad, elástico, el recto, el que va enrollado, y el corte tipo festón, que es ese como tiene una terminación en puntas que identifica que es un guante que tiene mayor duración. El enrollado lo que hace es tener mayor resistencia a los desgarros, ¿no? Y el de punto recto menciona ahí un mejor aireación. Después, bueno, el elástico obviamente es importante para que sujete bien en la muñeca, y los de seguridad específicamente que de acuerdo al riesgo para evitar aprisionamientos y demás. Y otro detalle a tomar en cuenta, si obviamente en algún momento hemos tenido algún guante en la mano, es la terminación exterior, o sea, qué tipo de material finaliza el guante. Por ejemplo, si es liso, no deja marcas en los objetos que manipula, dice. Si es con un relieve antideslizante, un agarre excelente para entornos con grasa, dice. Los que se conocen como gratinados, que llevan un buen agarre, y minimizan la suciedad. Los reforzados, de agarre reforzado, que son excelentes para entornos húmedos. Hay unos especiales que son de agarre y grip, los de protección, excelente para entornos con grasa y demás. Y los que tienen como picos en su superficie, ahí lo menciona así, como cierta, digamos, como rugosidad o elevación, que son mejores para el aislante térmico, ¿no? Y bueno, y acá empezamos a ver los distintos tipos de guantes, bastante rápido un poco precisar cada uno de ellos. Los guantes de nitrilo protegen de cortes y abrasiones, están recomendados para todo lo que es tareas de automoción, construcción, manejo de vidrios. No se deben usar obviamente cuando hay riesgo químico, eléctrico, térmico, porque por supuesto es un guante que si yo tengo contacto con un químico se va a empapar y evidentemente va a traspasar el químico. Y bueno, la temperatura también, la parte eléctrica obviamente hay guantes especiales. Ahí vemos, como habíamos mencionado en la primera parte, el loguito de SE de la Comunidad Europea y la categoría 2, que recuerden que significaba que llevaba declaración de conformidad por el fabricante y también un certificado de un organismo habilitante. Después la N420, que tiene que ver con toda la normativa de protección de equipo de protección, y la 388 ahí del 2003 menciona, y está la categorización que hablábamos hoy, ¿no? Debajo del escudo van a ver un 4441, que es, bueno, tiene que ver con la abrasión, 4, cortes 4, desgarro 4, pinchazos 1. Ahí lo que me dice básicamente es justamente cómo me protege. Son muy buenos para la abrasión, para los cortes también, para los desgarros también, pero no son buenos para pinchazos. Eso es lo que me dice ahí. Allá arriba a la derecha, en azul, van a ver siempre una referencia a un costo. Más o menos un guante de nitrilo, bueno, de los buenos, digamos, está en el orden de los 800 pesos. Un guante de cuero, bueno, protege también de cortes y abrasiones, recomendado para construcción, todo lo que es automotriz, siderurgia, naval, agrícola, montajes. Y bueno, ahí está otra vez el tema de los pictogramas, ¿sí? También es categoría 2,
pero es de protección mecánica 3143. El costo aproximado de un guante de cuero puede andar 130 pesos. Debajo bien que hace alusión a un video, ese video va a estar colgado para que ustedes lo puedan ver, desde acá creo que no lo van a poder correr. Es un ensayo de resistencia a perforación, está muy bueno porque muestra cómo un técnico en un laboratorio corta un pedazo de un guante, de la palma del guante, y lo somete a una punción, o sea, le hace que un elemento lo presione, lo vaya empujando hasta que lo termina perforando. Aclara incluso en el video, y es bueno ya mencionarlo acá, de que es una prueba, un ensayo que tiene que ver con resistencia a la perforación, pero no de agujas, por ejemplo, hipodérmicas, ese tipo de cosas. Bueno, los de látex, neopreno, valen más o menos 230 pesos, protegen de químicos, ahí menciona para automoción, todo lo que es química y metalúrgica, y aparecen aquí otros pictogramas, además del de protección mecánica, el de protección justamente contra microorganismos y químicos. Y se observan en la CE, la categoría es 3, o sea que este es un guante que lleva también ensayos o pruebas, como dicen, para su calidad. Los guantes impermeables, en este caso bastante con mangas extensas para cubrir todo el antebrazo y demás, o el brazo entero si fuera el caso, de protección química. Para el sector marítimo también se ven, y ahí aparecen otra vez microorganismos y demás. El de químicos también lo menciona ahí, mecánico, por supuesto, y Comunidad Europea categoría 3. Para el calor, los guantes que protegen de llamas, chispas y cortes. También ofrecen protección sobre arcos eléctricos para aquel que trabaja de repente en estas condiciones. Bueno, automoción química y metalúrgica. Aparece un pictograma que no vimos hasta ahora, que es justamente el de la llamita, que es contra el tema de la protección del calor, que lleva ciertas categorías. Si miran debajo del escudo del de la llama, dice 42212X. Esa última X en ocasiones indica que ese guante no fue ensayado o probado, ¿sí? Pero bueno, cumple con las características de acuerdo a los códigos que vimos hoy. Es un categoría 2. En el caso de para el frío, también abrasiones, cortes y perforaciones es lo que protege. El costo habitual de un guante de estos es 300 pesos. Ofrece protección al frío por su excelente aislación, mantiene la temperatura corporal, es recomendado para cuestiones mecánicas, logística, vidrio, automotriz, agricultura, transporte, jardinería y construcción. En lo que refiere a protección mecánica, es una protección mecánica 2242, 2 para abrasión, 2 para corte, 4 para desgarros, 2 para pinchazos. O sea, es muy bueno para los desgarros que pueda producir el guante, pero no es bueno ante pinchazos, abrasiones y cortes. Los guantes anticorte, por supuesto, son excelentes para lo que el término lo dice. Recomendado para actividades de corte con cuchillos, despieces, embotelladoras, enlatados, procesados, envasados de alimentos. Valen aproximadamente $3.90, son categoría 2 y dentro de su protección mecánica dice en ese caso 254X, donde evidentemente otra vez acá la X alude al hecho de que no han sido probados para pinchazos, pero tienen una excelente protección contra cortes y contra desgarros, ¿sí? Debajo también alusión a un video que está disponible, demostración de resistencia de un guante anticorte. Lo que muestra ahí es el trabajador tiene un guante anticorte puesto y toma una trincheta, una herramienta de corte, de filo, ¿sí? Y bueno, y se la pasa varias veces por encima del guante y el guante no se corta con esos pasajes de esa hoja filosa. Y los guantes de nitrilo descartables que vienen en caja, la caja vale 660 pesos. Protegen de químicos, por supuesto, pero bueno, son descartables en este caso. Están recomendados para la automoción, lo que es salud y químicos. Ahí vemos justamente los pictogramas, son categoría 3, llevan ensayos. No tienen protecciones desde el punto de vista mecánico, está claro, porque debajo del escudo dice todo 0. Sí protecciones contra microorganismos y contra ciertos químicos. Van a ver que hay un video colgado también para que puedan visualizarlo, que es de la técnica de retiro de guantes de este tipo. Es muy interesante el retiro de estos guantes porque en realidad lo que se tiene que lograr es no contaminarse cuando se los están retirando. Entonces ahí muestra básicamente cómo se hace. En principio lo que se hace, se pellizca, digamos, un guante hasta llevarlo hasta la punta de los dedos del mismo,
sin retirárselo del todo, y después con esos dedos que están protegidos pellizcamos el otro guante. Lo van a poder ver claramente ahí, es un tema de práctica, eso se logra muy bien. Y esto es muy importante, ¿no? No solamente el hecho de usar los equipos de protección adecuados, sino colocárselos bien y retirárselos bien, porque en muchos de los casos, cuando es el tema de químicos, los contactos con los químicos ocurren cuando nos retiramos los equipos, ya sea un guante o podría ser incluso un traje químico, una bota o algo similar. Bien, los guantes aluminizados, bueno, protección justamente contra lo que es alta temperatura radiante, o sea, la que me puede afectar desde ese punto de vista, o si toco objetos que están calientes. Además, obviamente disponen también de una alta resistencia mecánica, ¿no? Y ahí vemos justamente el tema de la información, la resistencia a la temperatura, protección mecánica, aparecen mencionados ahí. En este cuadro están aparte, pero vieron que, por ejemplo, para la EN407, que es por el tema de la protección de calor, el código es 443 y 3 cuatros más, o sea que esto me indica la característica que tiene de protección. Esto estaba en la parte 1 cuando lo vimos. Y para la EN388 me habla de una protección 1543, por lo cual es muy bueno justamente para el tema de protección ante cortes y desgarros, pero no es muy bueno para abrasiones, ¿no? Sin duda alguna tiene un 1 ahí. Recomendado para fundiciones y siderurgia, y bueno, son guantes caros, ¿eh? En este caso en el orden de los 3.000 pesos. Y bueno, y los guantes dieléctricos son mucho más caros, protegen de corriente alterna o continua, son recomendados para el campo de la electricidad, la energía, mantenimiento y telecomunicaciones. Justamente ese guante que vemos en la foto debe ser luego cubierto por un guante de cuero, justamente que lo que hace es para complementar, si se quiere, la protección dieléctrica contra la electricidad, a lo que es sumarse lo que es protección a la abrasión, cortes, desgarros y punciones. Por lo tanto, acá solo en el pictograma aparece el de símbolo dieléctrico, pero el guante de cuero, que se anexaría aquí arriba, llevaría también todo lo que es protección mecánica y demás. Y encontramos un video muy interesante, que es de ensayo de guantes dieléctricos de una empresa privada. Es un poquito largo, 3 minutos y algo, pero si lo quieren ver, muestran ellos cómo hacen los ensayos, cómo prueban los guantes su resistencia dieléctrica, le hacen pasar alta tensión, o sea, gran cantidad de energía eléctrica, y cómo soporta el guante en esas condiciones, ¿no? Bien, y por último los manguitos. Estos protegen parte del brazo o todo el brazo contra químicos. Ahí vemos en las fotos, habitualmente valen unos 500 pesos. Contra chispas y salpicaduras, bien típicos para soldadores, valen como 1.500 pesos. Y los que son contra cortes, para evitar cortes en los brazos y en parte del antebrazo y brazo, digamos, valen 1.900 pesos, y esos son valores de referencia. Bien, hasta acá. Diseño y construcción de guantes. NTP 748. Guante de protección contra productos químicos. Deben contener un folleto informativo donde diga la información suministrada por el fabricante, nombre y dirección completa del fabricante, denominación del guante, información sobre el rango de talla disponible, nivel de esterilidad, que a mayor nivel mayor esterilidad, mayor capacidad de manipulación, y cuando corresponde indicar si es un guante para aplicaciones especiales y si posee resistencia a la penetración del agua. Es una tabla con los talles de los guantes. Y tenemos diferentes normas internacionales referidas a lo correspondiente a normas, es decir, una en 420 y la correspondiente al riesgo específico. Debe aparecer la referencia a las dos normas con la correspondiente fecha de publicación. El pictograma de riesgo y niveles de prestación. Los números correspondientes a los niveles de prestación que acompañan el pictograma deben aparecer en el orden indicado en la norma específica aplicada. La explicación básica de los niveles de prestación. Se dará información sobre los niveles que se ha alcanzado para las distintas propiedades en función de la norma específica utilizada, así como el rango posible. Un ejemplo, guante de protección mecánica UNE en 388.2004. Acá tenemos otro cuadro como ejemplo de prestación exigida para cada ensayo y nivel. En el caso de que la protección ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la mano, esto debe quedar claramente indicado. Por ejemplo, advertencias. Los niveles de protección corresponden únicamente a la palma de la mano.
advertencias sobre posibles problemas que pueden encontrarse. Por ejemplo, no usar en las proximidades de maquinaria en movimiento, en el caso de guantes con alta resistencia al rasgado. Lista de sustancias contenidas en el material del guante susceptibles de causar alergias. Eso debe estar. Y el valor del pH. En la información del usuario aparecerá indicado el valor particular del pH del material de los guantes, que debe mantenerse en un rango entre 3,5 y 9,5 para que pueda ser tenido en cuenta ante condiciones personales particulares. Los símbolos de limpieza, cuando sea aplicable y número máximo de ciclo aceptable. En aquellos casos que los guantes puedan ser sometidos a ciclo de limpieza, indicar el número de máximos ciclos sin alterarse sus propiedades protectoras. Un ejemplo de los símbolos de limpieza son los que tienen en pantalla. Si se han realizado en el guante ensayos electrostáticos, el fabricante puede declarar que el guante posee propiedades electrostáticas en base a los resultados obtenidos de acuerdo con la norma UNE en 1149, partes 1, 2 o 3. El marcado. Cualquier texto incluido en el marcado debe ir al menos la lengua oficial del país donde vaya a comercializarse. Cada guante del par debe ir marcado con la información que aquí se indique, independientemente del marcado específico asociado a la protección que proporciona. El mínimo del contenido del marcado es el nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante, denominación del guante, fecha de caducidad, se aplica. Hay situaciones en las que, por las características del material del guante, las propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el paso del tiempo. Aunque nunca se haya usado, esté ahí guardado, también, no importa. En este caso, los guantes deben llevar marcada la fecha. El marcado CE. Marcado CE de conformidad que corresponda. Hay 3 categorías, 1, 2 y 3. El número que acompaña el símbolo CE en la categoría 3 identifica al organismo notificado, responsable del control de la producción. Por ejemplo, en el ejemplo 0159 corresponde al Centro Nacional de Medios de Protección del INSTH. La talla debe ir y el pictograma específico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestación, de acuerdo a lo establecido en la correspondiente norma de protección específica. Pictograma de información que nos indica la necesidad de leer la información dada por el fabricante. Consejos para proteger tus manos en el trabajo. Primero, nada de accesorios en las manos. Quitarse todos los accesorios, ya sean anillos, pulseras, relojes, etc. Usen guantes de protección y que sean los adecuados. El 70% de los accidentes en las manos ocurren cuando los trabajadores no llevan guantes. Y muy importante, uso los guantes de protección específicos para su tarea. En tercer lugar, no usar las manos como herramienta. Se han de usar herramientas de mano y no de usar las manos como herramienta. Comprometete con la seguridad. No alcanza con disponer de los equipos de protección personal. Es importante concientizarse y motivarse a lo de la importancia del cuidado de las manos. Formate en prevención como necesidad para mejorar tu seguridad y prevenir daños en tu salud. Recuerda estar siempre alerta, seguir los procedimientos y no poner las manos en un lugar donde no se puedan ver. La seguridad y salud de